Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Después de que Zebair se va, le pregunta a Dylan si debería dar un paseo, y Dylan tropieza. Dice que está cansado y entra. Harun, por otro lado, sondea la boca de Jasmine e intenta aprender sobre su familia y su entorno. Baran viene detrás de Dylan y le pregunta qué pasa o Zebair lo molestó. Dylan dice que no, que lo molestaste. Cuando Baran pregunta qué hicimos, Dylan dice, regañaste a mi jefe por mi culpa, no necesitas defenderme. Yo me defenderé, no me humilles delante de mi jefe haciendo esto otra vez y sale de la habitación. Cuando Dylan le cuenta a Gul que está muy enojada con Baran, Gul le dice que tenga cuidado de no perturbar su paz por culpa de un hombre como Zebair. Mientras tanto, el señor Kudret viene a la cocina y le pide a Gul que prepare café y vaya al mirador. Tenemos algo de qué hablar. Harun inventa muchas historias sobre alguien llamado Mer para descubrir quién es Mer con quien habló Jasmine por teléfono. Pero Jasmine y Zebrille lo silencian porque están bastante aburridos. El señor Kudret lleva a Gul y Frat delante de él al mirador y les da consejos sobre el matrimonio. El señor Frat y Gul Kudret quisieran agradecerles por este discurso y su apoyo. Luego se levanta y los abraza a ambos. Hassan, en cambio, los observa desde lejos y se enfada con el señor Kudret, diciéndole que incluso lo que no es mío no será tuyo, hermano. Mientras Baran estaba sentado en la habitación muy enojado, Dylan vino con té de melisa en la mano y lo puso frente a él pensando que lo había hecho para mí pero que en realidad sería bueno para ti. Cuando Baran dice que Zebair tiene un problema conmigo, tiene intenciones maliciosas, no es una buena persona, Dylan grita que crees que todo se trata de ti. Baran se enoja y sale de la habitación, diciendo adelante con la nariz. Cuando la señora Kader le pregunta a la señora Azade que debería cocinar para la cena, la señora Azade la regaña como si nos dejara un mal sabor de boca, vaya y pregúntele a su hija. Ella es la nueva señora de la casa. Cuando Hassan se acerca enojado a la señora Azade y le dice que le diga a mi hermano que no los apoye, ella le dice que la señora Azade no me escucha. Mientras Hassan se enoja y grita, solo dame tu palabra, cásate, Hassan, divórciate, Hassan, mírate. Niño Hassan, la señora Azade la silencia diciendo, cállate, alguien lo oirá. En ese momento, Frat viene y pregunta qué pasó, ¿es el mismo problema otra vez? La señora Azade dice que pasará, usted nos quemó. Frat dice que simplemente lo amaba, que no le hice nada a nadie, será mejor que te acostumbres y se vaya. Madre Hassan, habla con Frat, haz que se rinda y yo hablaré con la niña. De lo contrario sucederá lo que nos pasará a nosotros. Mientras Baran piensa que él y Zebair están hablando con Dylan, la señora Kader se acerca a él. Cuando Baran dice, nos cuidaste durante años y pusiste mucho esfuerzo en nosotros, la señora Kader dice, nos cuidaste y nos tomaste bajo tus alas, que Dios te bendiga. Baran Gul es considerado mi hermano. Si molesta a Frat Gul, me encontrará y me apoyará diciendo, siempre estaré contigo. Mientras Harun mira la cuenta de redes sociales de Jasmine, Jasmine lo atrapa y le pregunta si lo está acosando. Harun no sabe qué responder. La señora Kader viene a la cocina y dice, señor Baran, mi hijo ha depositado dinero en nuestra cuenta conjunta para que podamos comprarle una dote. Mientras Gul inmediatamente mira su teléfono y dice, este dinero es demasiado. Dylan se acerca a ellos cuando escucha su conversación. Le pregunta a Gul si podemos salir juntos a comprar la dote. Cuando la señora Kader dice mi hija está entre todo su trabajo, Dylan dice, que la hermana Kader y Gul sean felices es suficiente. La señora Azade llama a Frat, donde lo encuentra solo y trata de explicarle que no puede ser feliz con Gul. Dice que Gul no se adaptará a su familia y que Gul actuará como una sirvienta sin importar lo que vista. Y dice que no me rompas. Frat dice, no quiero lastimarte, pero si vas a sentirte lastimado porque me casé con la mujer que amo, sabes que no renunciaré a mi esposa. En la cocina, Hassan le dice a Gul que un día el valor de Frat ante sus ojos se desvanecerá y después de un tiempo verá el rostro cruel y egoísta de Frat. Ríete, ya es suficiente, escuché todo, guardé silencio, pero no puedes llamar a Frat un hombre de mal corazón. El hombre más valiente y honorable que conozco, su esencia es tan limpia como la leche blanca de su madre. Incluso tú puedes, no contamines a Frat, dice que no lo intentes más en vano y sale de la cocina. Dylan le dice a Baran que todavía está de acuerdo con él, que está equivocado y que hizo mal. Baran dice que hice lo que tenía que hacer.
Mientras mira las fotos de Jasmine, a Aaron accidentalmente le gustan y entra en pánico. Mientras Cebrille mira la foto de Jasmine, ve que a Aaron le gustó. Aaron le dice a Ceddet que está investigando a Jasmine y cree que hay algo sobre ella. Mientras él y Dylan se abrazan y duermen, Dylan se despierta y se levanta de la cama y luego despierta a Baran y le dice que vayamos a correr. Cuando Baran no quiere quedarse, intenta obligarlo a quitárselo. A Aaron le preocupa si Jasmine vio lo que le gustó. Mientras él está muy enojado y peleando consigo mismo, Jasmine viene y dice que tengo poca energía y que no estoy de humor para discutir. Frat y Gul se prometen que esperaron mucho tiempo, pero gracias a Dios se reunieron y que nadie puede interponerse entre ellos. Cuando Dylan y Baran se detuvieron para tomar un respiro mientras corrían, la señora sabia llamó y dijo: «Quiero ir a la mansión un poco más temprano y felicitar a Gul y Frat también». Dylan dice: «Estaremos contentos de que sería bueno». Cuando Dylan cuelga el teléfono y le dice a Baran, Baran dice que está bien, que de todos modos tengo trabajo que hacer. Dylan dice: «Entonces iré y me prepararé». Zebair y Sair los miran en la parte vallada del jardín y Zebair dice que Baran se ha vuelto estúpido por su amor y le dice a Sair que por eso nunca me enamoré. Cuando Aaron busca en su boca para ver si Jasmine vio algo parecido, se da cuenta de que ella no lo vio y se siente aliviado. La señora sabia llega a la mansión con su regalo. Mientras Gul y Frat se dan las gracias, Hassan interviene y dice: «Sois tan pensativos que nos estáis avergonzando», y la señora Azade les da un codazo. Dylan mira a Hassan y dice: «Ven, mamá, veamos juntos el vestido de novia de Gul». Mientras Gul y Dylan miran los vestidos de novia, la señora sabia dice: «No puede ser así». La señora Azade está perturbada por su buen humor y quiere irse. Cuando la señora sabia dice que estábamos sentados, empieza a hablar. Cuando la señora Kader y Gul se enojan, la señora sabia dice que no se preocupe, que con el tiempo verá lo que hizo mal. Mientras Dylan se prepara para el bazar, Baran se acerca a ella y le pregunta si va de compras y ella dice que debemos acelerar los preparativos de la boda. Baran hace planes para la noche y le pregunta a Dylan: «No llegarás demasiado tarde, ¿verdad?». Dylan pasa por la reunión diciendo que la reunión ha comenzado: «Pasaré y luego me iré». Cuando Dylan pasa y Zebair le pregunta si no está de acuerdo, Sabia dice que no hay ningún problema con Dylan, que tiene trabajo que hacer en la reunión, pero Zebair dice que debería estar en la reunión. Cuando Dylan se va diciendo «por supuesto, ya vuelvo», se encuentra con Baran. Cuando Baran le pregunta si salió, él dice: «Dejé de ir, no tenía ganas mientras estaban trabajando». Luego, cuando Gul viene diciendo «estoy listo», Dylan dice «no puedo ir» y Gul se va con Abin. Gul regresa de compras y van a su habitación para mostrarle a la señora Kader lo que compró. Mientras Baran le pregunta al señor Kudret si Adnan llamó, Adnan llama y le informa que el primo de Siar, Abdo, es el dueño de la taberna y se ha entregado a la policía. Baran y Dylan no pueden entender por qué se rindió. Cuando Zebair le pide café a Dylan, Dylan toma su vaso y sale de la habitación. Mientras se va, se habla de él como un sabelotodo arrogante, pero Baran lo escucha allí y le pregunta quién es. Dylan lo descarta como nada. Cuando Baran pregunta: «¿Por qué traes el café? Dile a la hermana de Kader», Dylan responde: «Estoy aburrido. ¿Me agarrará un poco la mano?». Cuando Jasmine responde la llamada telefónica diciendo «mi único amor», Aaron piensa que es su novio y le grita, diciéndole que las llamadas telefónicas están prohibidas durante el horario laboral y que llame en otro momento. Mientras Dylan trae el café, Zebair dice que no es necesario, que la reunión ha terminado, que de todos modos no puedes adaptarte. Dylan dice que las finanzas no son mi campo. Simplemente no me he beneficiado de ello. Zebair es el dueño de la empresa y te pregunta si quieres que todo sea como quieres porque eres poderoso. Cuando Dylan dice que es obvio por los informes que escribiste, creo que estás hablando de algo que no sabes. No hay ningún problema con los informes, Baran los escucha discutir y viene. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.